Oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por medio de Jesús, por su sangre fue derramado en la cruz. Nosotros fuimos curados. Nosotros éramos pecadores, vivíamos lejos de ti, pero por medio de Jesucristo, por su redención, nosotros ya tenemos la paz. Recibimos la salvación por su sangre fue derramado. Entonces, te pedimos que después de recibir salvación, también nos guía en tu iglesia. Sabemos que nosotros vivimos ese mundo, es muy difícil, pero Dios a través de tu palabra nos enseña, nos protege, también nos guía en nuestro camino. Sobre todo en la iglesia, todos los hermanos amados, nosotros reunimos juntos para cumplir la voluntad que Dios nos ha mandado. Es para predicar el Evangelio de Dios. 2025 ya pasó, ahora estamos en 2026. Por eso te pedimos que todos nuestros hermanos, nosotros planeamos plan nuevo, para que año nuevo podamos vivir perfectamente por voluntad de Dios, vivíamos la vida de fe según su palabra. Sabemos que dentro de nosotros algunos hermanos, hermanas están pasando dificultades, sufrimientos. Dios, tú eres todopoderoso, tú puedes solucionar y curar sus enfermedades, solucionar todos sus problemas. Por eso te pedimos que siempre nos guíe nuestro camino y para que nosotros podamos caminar bien, un camino correcto. Y también te pedimos que abre los corazones de entendimiento de los oyentes para que puedan entender la palabra del Señor. Y también la boca de predicador dejamos tu poderoso mano para que pueda predicar bien tu santa voluntad. Y también ahora en la oficina hay personas que están escuchando seminario. También Dios guía sus almas para que ellos puedan escuchar bien tu seminario, tu palabra, pueden recibir la salvación. Entonces, por eso, todos nuestros hermanos amados, oremos juntos, pedimos a Dios que ellos puedan recibir la salvación. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano, hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Sabemos que hoy es el primer domingo, ¿no?, de año 2026. Entonces, primeramente, quiero felicitar a todos nuestros hermanos amados que feliz año nuevo. Como aquí han dicho, tendremos una buena entrada y buena salida, ¿no? Y también año nuevo, espero que todos nuestros hermanos amados tendremos un buen salud, primeramente, y también seremos utilizados por nuestro Señor. Crecemos juntos en la iglesia con amor de nuestro Señor, amamos uno con otros, servimos juntos y prediquemos juntos ese evangelio hacia nuestra familia, hacia todo el mundo. Entonces, espero que 2026, este año, ¿no?, iremos juntos siguiendo a Jesús, a nuestro Señor, ¿no? Por eso hoy vamos a aprender la palabra principal de este año. Entonces vamos a buscar San Mateo, capítulo 28, versículos 19 a 20. San Mateo, capítulo 28, versículo 19 a 20. San Mateo, capítulo 28, versículo 19 a 20. San Mateo, capítulo 28, versículo 19 a 20, leamos juntos. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre de Padre y de Hijo y de Espíritu Santo,
enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hoy vamos a aprender sobre el tema la Gran Comisión. Aquí, según a través de San Mateo capítulo 28, versículos 19 a 20, sería la palabra principal para nuestra iglesia año 2026. Esos versículos son lo que Jesús dijo a sus discípulos antes de subir al cielo. Antes de subir al cielo. Por lo tanto, esos dos versículos son muy importantes, no solo para los apóstoles, discípulos, sino también para nosotros. Antes de subir al cielo, Jesucristo, hablando con todos sus discípulos, diciendo, aquí dice, y haced discípulos a todas las naciones. Todas las naciones. Jesucristo es Hijo de Dios. Jesucristo es Dios mismo, ¿no? Dios ama el mundo. Entonces Dios fue hecho carne, viviendo en nosotros. Es Jesucristo. Porque nosotros no podemos saltar nuestro pecado. Nacemos como pecadores, vivíamos en pecado. Toda nuestra vida que no tenemos esperanza, no tenemos Dios ni amor. Entonces, en aquel momento, Dios mismo, fue hecho carne, entonces viviendo en nosotros. Por sacrificio de Jesucristo, nosotros podemos recibir la salvación. Entonces, en aquel momento, después de recibir la salvación, no es fin, sino comienzo de la vida cristiana. Jesucristo, por medio de Jesucristo, todos nosotros recibimos la salvación. Por eso, así se muestra amor con todos nosotros. En San Juan, capítulo 3, versículo 16, está diciendo, de tal manera amó Dios el mundo, ha dado su Hijo unigénito, para que todo en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, toda la historia de la humanidad nos muestra amor de Dios. Entonces, solo por medio de Jesucristo nosotros podemos recibir la salvación. Jesucristo es único mediador. Jesucristo es la vida, es camino, es la verdad. Entonces, toda persona quiere recibir la salvación. Toda persona quiere tener la vida eterna. Pero Jesucristo es único camino. Único camino. Sin Jesucristo nadie puede recibir la salvación. En ese mundo hay muchas personas que estaban diciendo, soy discípulo de Dios. ¿Por qué? Porque ha servido mucho al Señor, a Dios. Yo he hecho milagros. Yo he hecho a otro esto, sirviendo al Señor, sirviendo a Dios. Pero ellos nunca teniendo experimentación de sangre de Jesucristo. Aunque ellos echando fuera demonios. Hice muchos milagros, como San Mateo capítulo 22, versículo 7. Pero en aquel momento, cuando viene el Señor del cielo diciendo, lejos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque ellos nunca han recibido salvación por medio de Jesús, por su sangre. Entonces, en aquel momento nosotros sabemos que Jesucristo, antes de subir al cielo, ha dicho a los discípulos suyos, diciendo, y haced discípulos a todas las naciones. Todas las naciones. Eso se muestra que mandamiento del Señor para todos los salvos verdaderos. Entonces nosotros recibimos salvación, si no por medio de cruz, la sangre de Jesús, nosotros no podemos recibir la salvación. Por eso, primeramente, para hacer discípulo del Señor, primeramente nosotros debemos recibir la salvación primero. Y después nosotros debemos convertirnos como discípulos de Dios, no como solo creyentes o la vida religiosas, sino debemos ser discípulos de Dios. Ya tenemos la paz con nuestro Dios, con nuestro Señor. Solo por la sangre de Jesucristo fue derramado en la cruz. En aquel momento Jesús ha vencido el mundo, ha vencido el pecado, ha vencido el diablo. Entonces en aquel momento nosotros
Por medio de sangre de Jesucristo en la cruz podemos ser discípulos de Dios. Antes no tenemos conciliación con nuestro Dios, pero por medio de Jesús nosotros ya tenemos paz con nuestro Dios. Antes éramos hijos del diablo, viviendo en pecado, pero por medio de sangre de Jesucristo ya somos hijos de Dios. Esa es una cosa maravillosa. Cuando nosotros vivimos ese mundo llena de dificultades, sufrimientos, pero en aquel momento pensamos nuestra salvación, pensamos la sangre de Jesucristo, pensamos la cruz, entonces podemos superar todo. Podemos convertirnos como discípulos de Dios. Busquemos Efesios capítulo 2, versículo 16. 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 Leamos juntos. Y mediante la cruz le conciliaría con Dios a ambos en uno solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces nosotros antes no tenemos paz con Señor, con nuestro Dios, pero por medio de Jesucristo ya tenemos reconciliación con nuestro Señor, con nuestro Dios, por medio de Jesucristo. Entonces nosotros podemos saber, Jesucristo, ¿por qué vino a este mundo? Primeramente, como su mandamiento hacia sus discípulos, para predicar ese evangelio, para que todas las naciones puedan recibir la salvación. Segundo, no es para que ellos se convierten solo creyentes, la vida religiosa, sino hacer como discípulos, siguiendo al Señor, sirviendo al Señor. Entonces, en aquel momento, si Jesucristo no hubiera sacrificado su vida, entonces no puede dar muchos frutos. Debido al sacrificio de Jesucristo en la cruz, como un trigo, ¿no? Un trigo caído en la tierra, entonces produce muchos frutos. Entonces, por medio del sacrificio de Jesucristo, murió en la cruz, en la tierra. Entonces, nosotros podemos recibir la salvación. Muchos discípulos, a través de enseñanza de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, podemos convertirnos como discípulos de Dios. Entonces, sin sacrificio de Jesucristo no podemos hacer nada, ¿no? Únicamente por medio de Jesús, su sacrificio. Entonces nosotros queremos servir al Señor, queremos ser discípulos del Señor. Primeramente tenemos que recibir la salvación. Eso es más importante. Hay muchos pastores, creyentes, hay muchos hermanos que dicen que yo soy salvo, pero ¿cómo? ¿Con qué palabra? ¿Cómo has recibido la salvación? Nosotros tenemos que enfocarnos solo por Jesús. Si no hubiera ese sacrificio de Jesús, nosotros no tenemos la vida nueva. Busquemos San Juan capítulo 12, versículo 24. San Juan capítulo 12, versículo 24. San Juan capítulo 12, versículo 24. Leamos juntos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda en solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra. Grano de trigo se refiere a Jesucristo. En la tierra se refiere al mundo.
Jesucristo es Dios mismo, fue hecho la carne y nacido en esta tierra. Por su sacrificio en la cruz, murió en la cruz y nosotros podemos recibir la salvación. Por su sacrificio. Si Jesucristo no hubiera murido en la cruz, entonces no puede llevar muchos frutos. Ese fruto es fruto de vida nueva. A través de sacrificio de Jesús, nosotros tenemos la vida eterna. Eso es una historia real. Aunque no creemos o creemos, eso es realidad, que fue hecho realidad. Hace 2000 años Jesucristo murió ya en la cruz. Todos nuestros pecados fueron llevados en la cruz, perfectamente, pecados de pasado, de futuro y de presente. Todos nuestros pecados fueron llevados en la cruz. Tenemos que creer esto. Nosotros cuando creemos esto, recibimos la salvación. Cuando oyemos la palabra del Evangelio y cuando creemos en nuestro corazón, aquel momento nosotros recibimos la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación es gratuitamente. Toda persona recibimos salvación, todos iguales. Todos tenemos la salvación recibida gratuitamente, gratis, por amor de nuestro Dios a través de Jesucristo. Pero después de esto no es fin, sino un comienzo. Sino un comienzo. Después de recibir la salvación, comenzamos la vida de fe. Entonces, aquel momento, como San Mateo capítulo 28, versículo 19, por lo tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Aquí no dice que hacer como creyentes o la vida religiosas a todas las naciones, sino discípulos de Dios. Eso es más importante. Nosotros, después de recibir la salvación, no solo nos quedan como la vida cristiana nuevas, ¿no? Como hermanos nuevos, sino poco a poco, creciendo en el Señor, tenemos que convertirnos como discípulos del Señor. Aquel momento, nosotros podemos predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Antes de subir al cielo, nuestro Señor ha dicho a todos sus discípulos, diciendo, haced discípulos a todas las naciones. Dios nos salvó con un propósito. Después de recibir una salvación, Dios no nos permite vivir tranquilamente nuestra vida. Vivimos bien, comemos bien, trabajamos bien. Sino Dios nos ha dado mandamiento, es que haced discípulos todas las naciones, predicando ese evangelio hacia todas las naciones para que ellos puedan recibir la salvación. Y te pueden recibir la salvación las personas, nuestros hermanos, y también enseñándoles con la palabra del Señor para que ellos puedan convertirse como discípulos de Dios. Eso es el mandamiento de nuestro Señor hacia nosotros, sobre todo discípulos de Dios. Entonces, ¿qué papel tiene la Iglesia? Sobre todo, primeramente, como aquí está escrito, podemos decir, primeramente, predicamos evangelio, papel de la Iglesia. Y segundo, cuando la persona recibe la salvación, debería quedarse en la Iglesia a través de enseñanza de la Biblia, de palabra de Dios. Todos los creyentes pueden convertirse como discípulos de Dios. Eso es el papel de la Iglesia. Entonces, eso es el trabajo Dios nos ha comentado a nosotros. Entonces, ese propósito es que el Señor nos ha dado. Busquemos Hechos, capítulo 1, versículo 8. 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 Leamos juntos.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Primeramente nosotros debemos obedecer la palabra del Señor. El Señor nos ha comentado, vosotros deberíais predicar ese evangelio a todas las naciones, a todas las tierras, hasta última de la tierra. Y segundo, nosotros debemos que ir a ser discípulos de Dios, enseñándose a través de la Biblia, enseñándose a través de la palabra del Señor, para que ellos puedan convertirse en discípulos de Dios. Entonces, ¿qué diferencia entre creyente y discípulo de Dios? Cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio, también hizo esos dos trabajos. Primeramente, predicando el Evangelio a todas las personas. Aunque muchas veces no hay comida, aunque muchas veces no hay sitio de dormir, pero toda su vida estaba predicando el Evangelio. Esta ciudad, otra ciudad y otra ciudad, andando. Ese fue su trabajo. Y segundo, también Jesucristo ha llamado 12 discípulos de Dios. Durante 3 años y medio enseñando a ellos la palabra de Dios. Durante 3 años y medio también fortaleza a ellos, para que ellos puedan ser discípulos de Dios. Eso fue el trabajo de Jesús, fue hecho en la tierra. Aunque en aquel momento ellos todavía no han recibido la salvación. Pero durante 3 años y medio siempre estaba escuchando predicación de Jesús. A través de predicación de Jesús, ellos pueden entender poco a poco. Y después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, apareció todos los discípulos enseñando de nuevo a través de la Biblia, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento hay muchas profecías, está escrito sobre Jesús. Entonces, en aquel momento, Jesucristo, cuando resucitado, enseñando a todos, Antiguos Testamentos, hablando a Jesús. Este versículo estaba hablando de mí. Entonces, ahora, según la promesa de Dios, según la promesa del Antiguo Testamento, yo resucitó, yo murió en la cruz. Entonces, en aquel momento, ellos pueden comprender la salvación de Dios. El Antiguo Testamento siempre está escrito, ¿no? Jesucristo debería morir así. Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo debería morir por nuestro pecado. Entonces, en aquel momento, Jesucristo ha llamado 12 discípulos. Entre ellos, 11 discípulos fueron recibidos la salvación. Solo Judas Iscariotes, final no entendido, no ha recibido salvación. Pero además, 11 discípulos fueron recibidos la salvación por predicación de Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo enseñando a ellos. Cuando resucitado Jesucristo apareció dentro de los discípulos, enseñándose las manos, diciendo, vas a vosotros. Eso se refiere que Jesucristo ha hecho comisión, ¿no? Lo que ha mandado a Dios. San Juan capítulo 19, versículo 30. Antes de morir, Jesucristo ha dicho, consumado es. Toda su obra ha terminado. Ha acabado su obra. Y segundo, después de resucitado Jesucristo, también hizo muchas obras. Primeramente, apareció todos los discípulos para que ellos puedan recibir la salvación. Hablando Antiguo Testamento, enseñándoles que soy Cristo. Vosotros deberíais creer en mí. A través de mi sacrificio, vosotros recibís la salvación. Y entonces, vosotros, cuando recibís la salvación, también debería predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Busquemos San Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 48. San Lucas, capítulo 24,
San Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 48. San Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 48. Las damas, leamos juntos. 1, 2, 3. Muchas gracias. ¿Por qué la persona no puede recibir salvación? Porque nadie les enseña. ¿A qué momento Jesucristo fue resucitado? Entonces apareció dentro de ellos predicando el evangelio a sí mismo, diciendo, aquí, Antiguo Testamento está hablando sacrificio de yo. Antiguo Testamento está hablando, yo tengo que morirme y dará la sangre, ¿no? Derramará la sangre y para perdonar vuestros pecados. Pero yo aquí, según la promesa de Dios, yo he hecho esta obra. Yo fui crucificado en la cruz. Yo fui derramado toda mi sangre. Yo fui llevado todos vuestros pecados. Entonces, aquel momento, yo ahora mismo he resucitado. Entonces, vosotros deberíais creer en mí. Y luego podéis recibir la salvación. Y todos los discípulos entendieron. Y todo recibieron la salvación. Ellos antes de recibir la salvación, todos eran cobardes, ¿no? Todos huyeron. Pero después de recibir la salvación, toda su vida cambió totalmente. Todos los discípulos fueron martirizados por Dios, por el Evangelio. Toda su vida enfocando el Evangelio a los hermanos, trabajando así. Primero, predicando el Evangelio hacia todas las naciones. Aunque ellos son judíos, no lleva bien con los gentiles, pero también predicando ese Evangelio hacia ellos. ¿Por qué? Señor enseñando hacia todas las naciones. Segundo, ellos asimismo trabajando mucho y también trabajando por los hermanos, enseñando la palabra del Señor a todos los hermanos para que los hermanos puedan convertirse como discípulos de Dios también. Eso fue trabajo apóstoles. Eso fue trabajo de los discípulos de Dios. Entonces eso mismo aplica con nosotros. Después de recibir salvación, no es fin. A una persona puede pensar, yo he recibido salvación, yo puedo ir al cielo, entonces yo quiero vivir tranquilamente en esta tierra con mi familia. Yo quiero trabajar bien, comer bien, tranquilamente, no tengo dificultades, sufrimientos, entonces cuando vendrá el Señor me llevaría al cielo. Sí, podéis vivir así, pero cuando iremos al cielo, Señor no nos da recompensa. Señor no quiere que nosotros llevamos una vida religiosa. Durante el lunes a sábado trabajamos, vivimos lo que queramos. Y luego domingo venimos a la iglesia adorando a Dios. Señor no quiere así. Señor quiere que todas las personas se puedan convertirse como discípulos de Dios. Discípulo de Dios, ¿qué se refiere? Cuando Jesucristo llamando 12 discípulos, ellos tienen su propio trabajo, ¿no? Tienen sus familias, tienen sus trabajos, ¿no? Tienen todas sus cosas. Pero aquel momento cuando Jesucristo llamando a ellos dejando toda la cosa, siguieron a Jesús. Comieron juntos con Jesús. Bebieron juntos, ¿no? Predicando juntos el evangelio con Jesús. Aunque muchas cosas no
aunque muchas veces no hay comida, no hay bebida, pero ellos aguantando, siguiendo a Jesús. Aunque muchas personas, después de seguir a Jesús, fue alimentado, abundante, pero cuando Jesús hablando sobre la vida eterna, sobre alma, todos fueron, ¿no? Huyeron. Pero los 12 discípulos se quedaron con Jesús. Eso es discípulos. Entonces nosotros también decimos somos hijos de Dios. Somos cristianos verdaderos. Pero solo queremos seguir a Jesús el domingo. Y a veces no podemos venir. Y toda la vida vivimos normal. Y solo domingo seguimos a Jesús y decimos somos discípulos de Jesús. Esa vida no. Jesús no quiere. Jesús quiere que nosotros seremos a discípulos de Jesús, siguiendo a su paso, sirviendo a nuestro Señor y trabajando por su obra. Eso es discípulo de Jesús. Antigua historia de en China también hay muchos maestros famosos, muchos, ¿no? ¿Cómo se dice? Confucio, ¿no? Hay uno maestro muy famoso, Confucio, ¿no? Todos sabéis, ¿no? Él también tenía muchos discípulos y ellos todos los días siguiendo a él. Y él también predicaba su palabra hacia todos sus discípulos. Y sus discípulos sirviendo a él y escuchando su predicación de su palabra. Y también seguía a él todos los días, dejando todas las cosas, siguiendo a él. Por eso ese es discípulo significado. Nosotros también, después de recibir salvación, no quedarnos en solo creyentes, sino discípulos de Dios. Discípulos de Dios. Entonces, ahora pensamos esto. ¿Qué clase de personas son aquellos que aprenden del Señor y lo imitan? ¿Qué clase de persona es un verdadero discípulo de Jesús? ¿Qué persona? ¿Qué clase de persona? Discípulo. El primero, yo acabo de decir, los discípulos de Cristo son aquellos que aprenden al Señor y lo imitan. ¿Por qué los discípulos seguir su maestro? Es para aprender, ¿no? Para aprender su clase de hablar, aprender su forma de hacer, aprender de su cosas personal, ¿no? Por ejemplo, las personas quieren aprender como carpintero, entonces tienen que seguir su maestro, mirando cómo hace su trabajo, siguiendo a él, sirviendo a él. Entonces, en aquel momento, este hombre puede ser como su maestro, haciendo sus obras, ¿no? Eso es igual. ¿Por qué nosotros vamos a clase, colegio? ¿Por qué? Porque queremos aprender de nuestros maestros. Tecnología, ¿no? Muchas cosas, idiomas. Nosotros también. Nosotros somos cristianos verdaderos. Nosotros, si queremos ser discípulos de Dios, debemos que aprender del Señor y lo imita, ¿no? Y el Señor, su corazón, ¿cómo es? Manso y humilde. El corazón del Señor es manso y humilde, con todas las personas. Entonces, ¿a qué momento nosotros debemos que aprender de Jesús? Seríamos discípulos del Señor perfectamente, debemos que aprender del Señor. Eso es nuestro deber, ¿no? Aunque muchas veces es muy difícil, pero con todo nuestro corazón debemos que aprender del Señor. Busquemos San Mateo capítulo 11, versículo 29. San Mateo capítulo 11, versículo 29. San Mateo capítulo 11, versículo 29. Leamos juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestra alma. Jesucristo mismo nos ha dicho, yo tengo un corazón manso y humilde. Entonces nosotros, a través de la vida de Jesucristo, podemos encontrar su corazón manso y humilde. Jesucristo no solo hablando en la Biblia, diciendo, tengo corazón manso y humilde, sino toda su vida estaba practicando su corazón manso y humilde. Aunque Jesucristo es Dios mismo, Jesús es Dios mismo, fue hecho carne, Señor de señores, Rey de reyes, todopoderoso. Pero aunque así, Jesucristo nunca ha utilizado esta autoridad para sí mismo. Aunque Él tiene autoridad de todo el mundo, pero nunca ha utilizado esta autoridad. Sabemos que la vida de historia de humanidad, hay muchas personas teniendo autoridad de poder, ¿no? Sobre todo Herodes, César, Napoleón, ¿no? Napoleón, ellos tenían poder. Entonces ellos cuando tenían poder, ¿qué fue utilizado ese poder? Matando a las personas, quitando sus riquezas, ¿no? Eso es sí, los humanos. Pero Jesucristo tiene toda autoridad del mundo, es Dios mismo, todopoderoso, pero nunca ha utilizado ese poder, autoridad del mundo y para usar a sí mismo. Entonces, aunque enfrentar a los niños cuando acercarlo a Jesús, sus discípulos fue rechazado, no acerca por favor, pero Jesús dice, ven los niños. Aunque Jesucristo, enfrentando a los niños, puede mostrar su corazón de humillación, aunque enfrentarnos. Y también Jesucristo, cuando enfrentando con los errores, los fracasos y pecados, Jesucristo siempre con corazón manso y humilde. Todos conocemos al apóstol Pedro, ¿no? Conocemos todo, ¿no? Antes era cobardes, ¿no? Parece es muy fuerte. Jesucristo siempre estaba hablando con sus discípulos diciendo, después de 3 días tengo que regresar a mi Padre. Tengo que morirme. Después de 3 días tengo que derramar toda mi sangre. Después de 3 días tengo que como crucificarme. Pero los discípulos no han entendido. Sobre todo, apóstol Pedro decía, Señor, mi vida pondré por ti. Señor, tú no puedes morir. Cuando tú mueres, yo también. Murió por ti, diciendo esto. Diciendo, mi vida pondré por ti. Pero Jesucristo le dijo, antes de que gallo cante, me negarás 3 veces. Todos nosotros sabemos esta historia, ¿no? Cuando Jesucristo fue atotado por soldados de romanos, todos los discípulos huyeron. Y Pedro estaba cercando, mirando a Jesucristo. Y muchas personas preguntando a Pedro, tú es mismo, ¿no? Con Jesús, es su discípulo. 3 veces negaron a Jesús. Decía que no le conozco. 3 veces. Hasta la última vez, aquel momento, canté el gallo, ¿no? Entonces, aquel momento él se lo acordado, ¿no? La palabra del Señor. Busquemos San Lucas, capítulo 22, versículo 61. San Lucas, capítulo 22. San Lucas, capítulo 22, versículo 61.
San Lucas, capítulo 22, versículo 61. Los caballeros, leamos juntos. 1, 2, 3. Muchas gracias. Este pecado creo que es igual que Judas Iscariotes, ¿no? 3 veces negaron a Jesucristo. Pero Jesucristo, después de resucitarse, con todo corazón manso y humilde, apareció a Pedro, diciendo 3 veces para recuperar su fe, diciendo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Otra vez preguntando: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez diciendo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces preguntando a Pedro, apóstol Pedro, ¿para qué? No es para que busca sus errores, sino para fortalece su fe, para recuperar su fe, diciendo esto. Y te puede entender la salvación de Jesucristo. Apóstol Pedro decía: Señor, tú sabes, yo te amo. Señor, tú sabes, yo te amo. 3 veces respondiendo. 3 veces. Entonces, en aquel momento podemos ver, ¿no? Entender el corazón del Señor. Manso y humilde. Manso y humilde. Sobre todo cuando estaba crucificado en la cruz. Todos soldados menospreciaron a Jesús, ¿no? Diciendo: si tú eres Dios, bájate ahora mismo a la cruz y yo te creo. Y ellos, con todos sus corazones, malditando a Jesucristo. Y al final crucificaron a Jesucristo en la cruz. Pero Jesucristo, ¿qué ha dicho? Orando a Dios. Perdonarlos ellos, porque ellos no saben lo que hacen. Aunque las personas están haciendo heridas al Señor Jesucristo, pero Jesucristo nunca teniendo corazón que odia a ellos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios ama a todo el mundo. Aunque ellos han cometido muchos errores, pecados, pero Jesucristo siempre quiere perdonar a ellos. Una vez, como he leído la Biblia, ¿no? San Mateo diciendo: si alguien, como se dice, te pega la cara derecha, ¿no? Entonces tiene que cercar la cara izquierda. No he entendido al principio. ¿Por qué? ¿Qué se refiere a esto? No se refiere a nosotros, a una persona nos pega en la calle, entonces seguiremos nuestra cara. No. Eso se refiere, tenemos que perdonar. Tenemos que, con todo el corazón, perdonar a las personas que nos hicieron heridas. Como Jesucristo, ¿no? Su corazón, manso y humilde. Y también, cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, hay 2 malhechores, ¿no? Al principio todos hablando mal de Jesús, pero al final hay uno como malhechor diciendo: Señor, recuerda de mí cuando venga tu reino. Entonces, si nosotros hubiéramos como Señor, ¿qué diramos nosotros? Mucha cara, ¿no? Pero Jesucristo no. Diciendo: de cierto, te digo, que hoy estará conmigo en el paraíso. Entonces Jesucristo, su corazón es manso y humilde. Él puede perdonar todos nuestros pecados, todos nuestros errores. Toda su vida nos muestra así. Aunque muchas veces recibiendo heridas, recibiendo azotes, recibiendo las cosas injustas, pero Él nunca abrió su boca como una oveja. Hasta fue crucificado en la cruz. No ha dicho nada. Yo cuando era pequeño
he visto muchas películas, por ejemplo, algunas personas que cuando fue llevado en juez, siempre dice, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, ¿no? Diciendo, ¿no? Hablando a sí mismo, aunque ha hecho algo, pero siempre decía que yo no he hecho nada, no, yo no he hecho nada. Pero Jesucristo, aunque Él no ha hecho nada, malos, pero fue crucificado en la cruz, pero Él continuamente cerrando su boca, esperando, ¿no?, la voluntad de Dios. Ese es su corazón. Eso es su corazón. Entonces nosotros, si queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús, debemos que invitar a Jesús, como Jesús hablando, como Jesús obrando, como Jesús orando a Dios. Alguna persona puede decir, aunque soy cristiano verdadero, pero si la persona como porta bien conmigo, es muy amable conmigo, entonces yo también doy gracias, doy alabanza a este tipo de personas. Pero hay una persona me odia, entonces también yo le odio. ¿No? Podemos pensar así. Eso es el pensamiento de nosotros. Si nosotros somos perfectamente discípulos de Dios, tenemos que aprender de Jesús. Aunque en nuestra vida hay personas que nos han hecho heridas, hay personas que no nos portan bien, hay personas que nos odian, pero en aquel momento tenemos que pensar a Jesús. Nosotros debemos que invitar a Jesús como Jesús lo hizo, con todo el corazón, amando a ellos, perdonando a ellos, ¿no?, siguiendo a Jesús. Eso es teniendo corazón manso y humildes. Aunque nuestros enemigos podemos perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor también ha perdonado sus errores, sus pecados. Y nosotros, ¿quién somos? Somos hijos de Dios. No tenemos autoridad para juzgar, para como criticar a otras personas, sobre todo en la iglesia. No todos somos perfectos, ¿no? Cada persona tiene sus errores. En la familia es igual, en el trabajo. No toda persona conforme a nuestros pensamientos. Entonces, a qué momento tenemos diferentes pensamientos o tenemos algo, confesión, entonces a qué momento, ¿qué hacemos? Perdonándolos, ¿no? Orando a ellos. Porque somos discípulos de Jesús, debemos que llevando esto francancia de Jesucristo, sea con los hermanos, sea con los gentiles, con la persona no recibir la salvación. Nuestro cuerpo tiene que salir este olor de Jesucristo. ¿Por qué? Somos discípulos de Jesús. Tenemos que seguir a nuestro Señor, ¿no? Seguir a Él, su paso. Entonces directamente sale este olor de Jesucristo. Busquemos 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. Segundo Corintios, capítulo 2, versículo 15. Segundo Corintios, capítulo 2, versículo 15. Leamos juntos. Porque para Dios somos grado oro de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces nosotros, cada uno de nosotros pensamos a sí mismo. En toda mi vida de 2025, ¿éramos como discípulos del Señor o no? A través de nosotros sale ese oro
francancia de Cristo o no. Entonces la persona cuando nos vea puede decir, este es discípulo del Señor perfectamente. O nos dice, esta persona es discípulo del Señor, está haciendo esto, está haciendo otro. Entonces en 2026 nosotros debemos pensar, antes del Señor, ¿qué debemos hacer? Como 2025 igual, o tendremos un corazón nuevo para servir al Señor, para seguir al Señor, para que nosotros seremos discípulos de Dios. Eso es muy importante. No somos invitados. Aquí es nuestra casa. Nosotros todos somos dueños. Entonces, en aquel momento debemos que convertirnos como discípulos de Dios, siguiendo a Jesucristo, imitando a Él, con todo corazón manso y humildes. No solo con los hermanos, sino en nuestra casa, ¿no? En nuestro trabajo. Debemos que ser igual. ¿Qué significa la vida cristiana? La vida cristiana no es que solo venimos domingo, 3, 4 horas, alabando al Señor y luego ya terminado, sino la vida cristiana es desde lunes hasta domingo. Desde levantarnos hasta dormimos. Dios nos ha dado 24 horas, todas personas iguales. Entonces, con ese tiempo debemos que llevar la vida cristiana. En la casa, en trabajo, en la iglesia, igual. Todos mismos. Eso es discípulo de Dios. Pensando Señor es primero, pensando Evangelio es primero, pensando los hermanos es primero, sirviendo al Señor. Como apóstol Pablo. Él antes era como pecador de pecadores, ¿no? Pecador de pecadores. Pero Jesucristo, después de resucitado, apareció antes de apóstol Pablo, ¿no? Predicando el Evangelio, preguntando las cosas. Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces, en aquel momento, apóstol Pablo entendió la salvación a través de otro apóstol. Entonces, en aquel momento, toda su vida cambió. Antes, persiguiendo a la persona que cree en Jesús, pero después se convirtió totalmente en discípulo de Dios. Toda su vida estaba evangelizando, toda su vida estaba fortaleciendo los hermanos, amando a los hermanos, enseñando la palabra del Señor a los hermanos, para que ellos también puedan tener fe verdadera, pueden convertirse como discípulos de Dios. Toda su vida estaba trabajando así. Eso hay un cambio directamente. Nosotros no como apóstol Pablo. Después de recibir salvación, no directamente convertimos como apóstoles, como discípulos de Dios, como tenemos gran fe. Pero ese necesita crecimiento, ¿no? Crecimiento. Pero más importante, debemos ser imitadores de nuestro Señor, como apóstol Pablo fue eso, ¿no? Toda su vida, que trabajaba así. Entonces nosotros también, no solo quedarnos como invitados de la iglesia, no solo nos quedarnos solo la vida religiosa de domingo, sino toda nuestra vida debemos que practicar, ¿no? Como discípulos del Señor. Busquemos 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Primero Corintios capítulo 11, versículo 1. Leamos juntos. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es testimonio de apóstol Pablo. ¿Por qué ha dado ese testimonio? Porque toda su vida fue vivido así, ¿no? Por eso, ¿quién es los discípulos verdaderos del Señor Jesucristo? Los que imitan a Jesucristo.
los que tienen un corazón manso y humilde. Eso podemos decir verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, los discípulos de Cristo son aquellos que siguen y sirven al Señor. Busquemos San Juan capítulo 12, versículo 26. San Juan capítulo 12, versículo 26. San Juan capítulo 12, versículo 26. Leamos juntos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nosotros, si queremos ser discípulos de Jesús, debemos que seguir a Jesús y servir a Jesús. Eso nos muestra, somos discípulos verdaderos de Jesús. Somos servidores de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Nuestro Señor, allí estaremos. Por ejemplo, una pregunta, hermanos. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde? ¿Dónde? Busquemos San Mateo capítulo 18, versículo 20. San Mateo capítulo 18, versículo 20. San Mateo capítulo 18, versículo 20. Leamos juntos. Porque donde están dos o tres congregándolos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Encontrado? Leamos otra vez. 1, 2, 3. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Eso qué se refiere? Dos o tres personas. Se refiere dos o tres hermanos salvos. Cuando se reúne dos o tres hermanos salvos, allí está Jesús con nosotros. Como hace una semana hemos aprendido, la columna de fuego y la columna de nube. Aquel momento, ¿dónde está Dios? En medio de los pueblos de Israel. Entonces, Dios mismo estaba con ellos, ¿no? Dios estaba con ellos, protegiendo a ellos, ¿no? Guiando a sus caminos. En nuestra época es igual. ¿Dónde está nuestro Señor? Señor está dentro de los salvos verdaderos. Como quiero decir, la iglesia. La iglesia no se refiere aquí al local, sino se refiere a la unión de los hermanos verdaderos salvos. Entonces, aquel momento, Jesucristo está dentro, de medio de nosotros. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos cuerpos. Los cristianos verdaderos, cuando le unimos juntos, seríamos como cuerpo de Jesucristo. Y Jesús es la cabeza. Entonces, en aquel momento, los cuerpos deberían permanecer en la cabeza. Entonces, en aquel momento, Jesucristo ha dicho, ¿dónde estoy yo? Mis servidores están allí. Se refiere en la iglesia, en la unión de los salvos verdaderos. En aquel momento, Señor está dentro de nosotros. Señor está andando dentro de nuestra iglesia. Señor, con su palabra nos protege. Con su palabra nos guía. Con su palabra nos consola. Debemos que entender esto. Alguna persona puede decir, yo estoy con Señor, pero apartando cuerpo del Señor. No puede hacer nada, sinceramente. Entonces, nosotros, si queremos ser discípulos del Señor, debemos siempre estamos con Señor, porque el Señor es nuestro cabeza de la iglesia. Busquemos Efesios capítulo 1, versículos 22 a 23. Efesios
Efesios capítulo 1, versículo 22 a 23. Las damas, leamos juntas. 1, 2, 3. Gracias. ¿Han desayunado, no? Si queréis desayunar, pero no queréis hacer, entonces venid un poco antes a la iglesia. Tenemos desayuno abundante, ¿no? Vale. Así que podemos leer con más fuerza, ¿no? Aquí dice, Jesús es la cabeza, ¿no? La cabeza de la iglesia no es pastor, ni evangelista, ni presidente, sino la cabeza es Señor. Señor es la cabeza de la iglesia, es cabeza de nuestra comunión. Señor nos guía con su palabra, con su palabra. Nosotros somos cuerpos, entonces en aquel momento nosotros recibimos orden del Señor a través de la Biblia, entonces hacemos la obra por Señor. Servimos al Señor es servir a la iglesia. Entonces, si nosotros no permanecemos en la iglesia, en su cuerpo, y no podemos hacer nada. Como San Juan, capítulo 15, versículo 4 o 5, leo yo, permanece en mí y yo en vosotros, como pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. No puede. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Eso es más importante para los cristianos verdaderos. Durante casi 3 meses hemos aprendido la palabra del miércoles. Pastor Juanli siempre estaba predicando sobre San Juan capítulo 15, ¿no? Jesucristo es la vid. Nosotros somos pámpanos, nosotros recibimos salvación por la palabra, ya somos limpios. Entonces, en aquel momento debemos que conectar en la vid. Si queremos ser discípulos de Jesús, entonces Jesús, ¿dónde está? Nosotros estaremos allí, en la iglesia. En la iglesia. Los verdaderos discípulos de Jesús no podrían asistir a la iglesia. No podemos. Sí. Con toda nuestra mente, nuestro corazón, queremos participar en la iglesia. ¿Por qué? Jesús está en medio de nosotros. Un cristiano verdadero, ¿cómo uno puede asistir todo el domingo? ¿Cómo no puede ser? Ahora los cristianos verdaderos, salvos, Dios nos pide la cosa muy básica, ¿no? Como la iglesia primitiva, todos los días debería reunirse, todos los días. Pero Señor, ahora mismo, para nuestros hermanos, Señor, ¿qué nos pide? Un momento. No nos pide todos los días reunimos, sino cada semana, ¿cuántas horas? Creo que 6 horas máximo. Miércoles, 2 horas, ¿no? Y domingo, máximo 4 horas. Si decimos somos discípulos de Dios, somos cristianos verdaderos, pero ¿cómo no podemos sacrificar nuestra hora durante una semana 6 horas por Señor? Si decimos somos seguidores del Señor, si decimos somos hijos de Dios, hemos recibido la salvación. Jesucristo fue derramado su sangre en la cruz, sacrificado todo su vida para perdonar todos nuestros pecados. Entonces te puede recibir ese gran amor tan grande. No podemos sacrificar nuestro tiempo un poquito por Señor. A veces tenemos excusa. Por mi trabajo. Por mi familia. Por ese no tengo tiempo. Eso creo que si cuando iremos, Señor, ese no es excusa. Por ejemplo,
Si debemos que ir extranjería a las 9, hacemos la huella. Entonces, ¿a qué hora levantamos? ¿A qué hora? Pablo dice a las 7. Sí, su carácter es así, siempre adelantado, ¿no? A las 7. Tenemos que poner nuestra arma a las 7, a las 8. ¿Para qué? Para que no nos pierda esa cita. Porque si pierde, es muy difícil para pedir, ¿no? Más. Entonces nosotros pensamos, como los niños también, ¿a qué hora va al colegio? ¿A qué hora? Muy temprano, ¿no? Pero ¿por qué no podemos tener el mismo corazón para el Señor? Diciendo, soy servidores del Señor, soy discípulo del Señor. Entonces, no quiere sacrificar su tiempo. Miramos nuestro presidente, ¿no? Sábado trabajando hasta las 3 de madrugada, pero a las 9 viene, a las 9:30, ¿no? Nosotros también, si somos discípulos del Señor, podemos hacerlo. Dando gracias al Señor. Señor, tú me has salvado. Tú eres mi Salvador. Tú me has dado todo. Me has dado la vida eterna. Me protege todos los días. Protege. Y me guía todos los días mi camino. También ha mandado ángel para cuidar a mí. Entonces, todas las gracias hemos recibido. No podemos sacrificar un poco tiempo para el Señor. ¿Nos pide 1.000 euros cada semana? No. Solo nos pide, hijo mío, hijito mío, permanece en mí. Ese no para otra persona, sino para nosotros mismos es mejor, porque Dios quiere darnos bendición. Si nosotros no estamos permanentes en la iglesia, en los comunión, no podemos recibir bendición de Dios. Eso para nosotros es mejor, ¿no? Por eso nosotros, si queremos ser discípulos de Dios, debemos que obedecer su palabra. Obedece su palabra. Somos todos cuerpos. Cada uno de nosotros somos miembros. Entonces, en aquel momento debemos entender cómo funciona la iglesia. Todas las cosas, planes de nuestra iglesia, no es mi pensamiento, sino el Señor nos enseñó. Entonces, en aquel momento, como beber una agua, no solo trabaja la boca, ¿no? No solo trabaja la boca, sino una persona tiene sed. Entonces, primeramente, la cabeza tiene que mandar orden, ¿no? Su pierna. Levántate, ¿no? Entonces, levantamos. Entonces, también manda a nuestras piernas, anda, ¿no? Hacia frigorífico. Entonces, andamos. Y después manda nuestra mano, abre la puerta, ¿no? Frigorífico. Entonces, abrimos y cogemos agua y bebemos. Si en aquel momento algún miembro no quiere obedecer ese mandamiento, entonces no podemos beber agua. Aunque todo nuestro cuerpo trabajaba juntos y tomamos agua, pero la boca continuamente cerrada. Entonces no puede entrar, ¿no? No podemos beber agua con nuestra nariz. Imposible, ¿no? Con nuestra agua, con nuestra boca. Entonces, como la obra del Señor es así. Señor, cuando obra, no por una persona, sino por su cuerpo, en la iglesia. Cada uno, somos miembros, tiene su funcionamiento. ¿No? Tiene su funcionamiento. Alguna persona dice, este hermano no hace nada, viene a la iglesia, no tiene sin útil. Pero no. En la iglesia, todos los miembros tienen funcionamiento. Todos los miembros forman un cuerpo, ¿no? Un cuerpo. Es más importante. Algún día que cuando cortar la uña de mi pierna, hay que cortarlo un poco más, ¿no? Un poco profundo. Entonces, en aquel momento no puedo caminar bien. Siempre me pincha, me duele. Y en aquel momento pensé, eso es así. Todo nuestro cuerpo, los miembros, todo tiene su funcionamiento. Alguna persona practica con la boca, ¿no? Alguna persona sirviendo. Algunas personas que traen las armas.
a una persona cocina. Entonces, en aquel momento, todos nosotros formamos como discípulos de Dios. Entonces, en aquel momento, Dios nos manda armas nuevas, Dios nos manda su obra, podemos acabarlo. Con todo mismo pensamiento, hacemos mismos. Por eso, Dios nos ha dicho, si vosotros queréis ser mis discípulos, queréis venir en pos de mí, niégase a sí mismo y toma su cruz. ¿Qué significa eso? Busquemos San Mateo capítulo 16, versículo 24. San Mateo capítulo 16, San Mateo capítulo 16, versículo 24. San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Leamos juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús mismo ha dicho a los discípulos, ¿no? Diciendo, si vosotros queréis servir a mí, si vosotros queréis ser mis discípulos, entonces debería venir en pos de mí y niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese versículo es un poco fuerte, quiero decir. ¿Por qué si queremos ser discípulos de Dios tenemos que negar a sí mismo? ¿Por qué? Eso es muy, muy importante. Si no entendemos ese punto, no podemos servir bien al Señor. No podemos ser discípulos del Señor. En toda nuestra vida, cada una persona tiene sus propios pensamientos, sus propias culturas, sus propias opiniones, ¿no? Sus propias experiencias. Entonces, en aquel momento, si queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, debemos negar a sí mismo nuestro pensamiento, ¿no? Nuestra experiencia, nuestras opiniones. Tenemos que negar a sí mismo. ¿Por qué? Si tenemos todo esto, no podemos ser discípulos de Dios. Cuando servimos al Señor juntos, alguna persona siempre tiene su propia opinión, ¿no? Siempre escuchamos la palabra. Eso no ocurre en la iglesia aquí fuera, sino ocurre en la iglesia en Corea. Porque las damas cuando trabajando, hay un grupo, cuando haciendo la comida, les gusta echar sal. Y otro grupo les gusta echar la soja. Entonces, entre ellos siempre pelea. Este grupo, no, hermana, tiene que echar sal. Y otra hermana dice, no, tiene que echar soja. Entonces, ¿quién son correctas? ¿Quién? ¿De sal o sojas? ¿De sal? No importa, quiero decir, no importa echamos sal o sojas. Es importante, tenemos unión cuando servimos juntos. Entonces, aunque somos gran cocinero o gran cocinera del restaurante 5 estrellas, pero si los hermanas cuando se reúnen planeado, echamos sal. Entonces, aunque echar soja es mejor, pero niega nuestras ideas. ¿No? ¿Me entiendes? Así podemos servir juntos. Si cada persona tiene su propio pensamiento, cada una persona tiene sus propias caracteres, entonces, ¿cómo podemos ser discípulos de Dios? Cuando llevamos la vida cristiana, tanto en la familia, en trabajo, en la iglesia, siempre utilizamos nuestra carácter. Yo soy así, por eso no puedo cambiar. Entonces, ¿podemos ser discípulos de Dios? Aunque yo soy carácter así, cuando enfrentando a unas situaciones, debemos negar a sí mismo. Niega a sí mismo.
Así podemos trabajar juntos por Señor. Alguna persona te puede recibir salvación, dice que soy como dímito o dímita. Me da vergüenza que hablar con otra persona, predicando el evangelio. Pero si queremos ser discípulos de Dios, debemos que abrir nuestra boca. Aunque mi carácter es así, no quiero hablar con las personas que no conozco. Pero debemos que niegar a sí mismo. Aunque así, pero yo con fuerza de Dios me ha dado la palabra, voy a abrir mi boca. Predicando el evangelio. ¿No? Yo también era una persona tímido. Mi deseo es que voy a una montaña, edificar una casa y vivir allí solo. Mi deseo. Pero te puede recibir en salvación, Señor me ha cambiado perfectamente. ¿No? Por eso puedo abrir mi boca. Niega a sí mismo. Niega a sí mismo. Muchas veces también nosotros en nuestra vida, cuando enfrentamos algunas situaciones, cuando enfrentamos algunas cositas, debemos niegar nuestra carácter. Nuestra carácter. Si cuando estamos en la iglesia, alguna hermana o un hermano me ha hablado una palabra como me ha dado heridas, por ejemplo, ¿qué debemos pensar con nuestro carácter? Oh, esa hermana muy mala, me ha hablado esta cosa, no me entiende. No, debemos niegar a sí mismo. Nuestro carácter, ¿no? Si nosotros queremos reunirnos juntos, debemos niegar a sí mismo. ¿Por qué? Porque antiguo yo ya murió. Ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, si queremos vivir por Señor, queremos ser discípulos de Dios, pero continuamente teniendo mis pensamientos, mis caracteres antiguos, ¿cómo podemos seguir al Señor? ¿Cómo podemos decir, soy discípulo de Dios? Por eso el apóstol Pablo diciendo, todos los días yo estoy muriendo. ¿Por qué? Porque él también tiene su carácter. Hay muchos errores, hay muchos pecados, puede ver a los hermanos, pero él no ha dicho nada, sino niega a sí mismo, amando a los hermanos, esperando sus crecimientos. Sobre todo, él puede dar la vida por los hermanos. Eso es su corazón. Entonces nosotros también. Si queremos vivir por Señor, si queremos ser discípulos de Dios, debemos que niega a sí mismo. Mi carácter, sobre todo. ¿No? Nosotros vivíamos en pecado. Tenemos que acordar esto. Lejos de Dios. No tenemos esperanza. Pero Dios nos amó, nos llamó, nos ha mandado Jesucristo para que nosotros podamos recibir la salvación. Para nosotros podemos ir al cielo. Entonces, cuando miramos esto, no podemos negar nuestras carácter, nuestro pensamiento, no conforme la palabra. No quiero decir no conforme para mí, ¿vale? Quiero decir no conforme con la palabra. La palabra nos enseña. Entonces, nuestras cosas, delante de la palabra, si no es adecuada, debemos que negarse. Si queremos seguir a Jesucristo, debemos que niega a sí mismo y toma nuestra cruz. No es fácil. No es fácil. Pero con poder de Dios podemos hacerlo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, un versículo muy famoso, ¿no? Vamos a buscar. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Leamos juntos.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí el Señor Jesucristo, aquí dice, con Cristo, apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay muchos hermanos pueden recitar ese versículo, pero el significado de dentro hay una cosa muy importante. Nosotros debemos morir antiguo. Yo antiguo tengo que morir. Y ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es la palabra fácilmente hablamos con nuestra boca. Tenemos que hacer por la obra. Por la obra. Tenemos que pensar. Si Jesucristo hubiera estado aquí, si Jesucristo, entonces Jesucristo, ¿qué dirías esta situación? Si Jesucristo hubiera aquí, entonces Jesucristo, ¿qué elige? ¿Qué se refiere? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Después de recibir salvación, ya no vivo nosotros, sino Cristo mora en nosotros, en nuestro corazón. Entonces, en aquel momento, no vive yo mismo, sino Cristo vive en mí. Entonces, nosotros, forma de hablar, forma de pensar, forma de obra, tenemos que, como conforme con Jesucristo, conforme a Jesucristo. Dejando nuestro pensamiento, siguiendo la palabra de Dios. Palabra de Dios. Primera semana, un poco dura, ¿no? La palabra. Esa palabra no solo para vosotros, sino para mí también. Para mí también. Yo en muchas partes no hago bien, no hizo bien. Por eso esa palabra también, primera para mí. En el año 2026 también quiero que Cristo vive en mí. Según la voluntad del Señor, quiero vivir 2026. Para que muchas personas a través de nuestra iglesia Mérida puedan recibir la salvación. Y luego también levantamos más servidores, discípulos de Dios. Y seremos bendecidos a Dios. Debemos tener misma esperanza. Cuando venga el Señor, nos dirá, buen siervo, fieles. Entonces, nosotros cuando miramos a la cruz, la sangre de Jesucristo, no podemos negar a sí mismo nuestro cuerpo, nuestro pensamiento. Sí, nuestro cuerpo quiere descansar más. Pero cuando miramos, Señor, fue crucificado en la cruz, podemos levantarnos antes. Venimos a la iglesia antes. Si nosotros mirando el infierno, que la persona debería entrar, entonces pensamos esto, podemos evangelizar a nuestra familia. Ellos, si siguen andando así, seguramente irán al infierno. Entonces, cuando pensamos esto, ¿cómo no podemos negar a sí mismo? Si quiero evangelizar a la persona, ¿cómo no puede negar mi carácter? Si queremos que nosotros, Dios, ¿cómo no podemos seguir a Jesús? Seguir su palabra. Sí, todo es posible. Si nosotros ponemos los ojos a Jesús, aunque estamos viviendo ese mundo, pero tenemos la fe para superarlo todas las situaciones. Y en aquel momento Dios nos ayudaría. Eso es la orden de Dios. Dios no quiere que primero nos bendice y luego hacemos obra por Dios, sino, como San Mateo capítulo 6, versículo 33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y toda la cosa será añadida. Entonces nosotros, primera parte, ponemos nuestro todo corazón, toda nuestra mente a Jesucristo por el Evangelio. Entonces, en aquel momento no nos preocupa de nuestra carne. ¿Me entendéis? Eso es. Eso, Señor, trabaja. Yo he visto muchos hermanos crecidos bien en la iglesia.
cuando he visto a ellos, yo he entendido una cosa. ¿Por qué? Ellos siempre acercando la palabra. Siempre quiere servir a la iglesia. Por eso puede crecer y puede cambiarse como discípulos de Dios, no como invitados. No como invitados. Y cada uno de nosotros, todos tenemos nuestro carácter, nuestro pensamiento. Pero si no niega nuestro pensamiento, carácter, no podemos unirse uno. Como Levítico capítulo 2, versículo 1, hemos aprendido el retiro de invierno, nosotros debemos que ofrendar nuestro cuerpo como flor de harina, como harina fina. Todos nosotros, después de recibir salvación, somos como trozos de harina, ¿no? Pero eso no puede trabajar, Dios no puede trabajar con trozos, sino debemos convertirnos como harina fina. Entonces, los hermanos se cambiaría como harinas finas y a aquel momento, con agua, se refiere la palabra de Dios, podemos trabajar juntos. Puede hacer pan, ¿no? Para alimentar a los demás. Ese pan, ¿qué se refiere? La comida. La comida es la palabra del Señor. Podemos trabajar para alimentar a los demás, para que ellos, después de comer la palabra de Dios, pueden tener la vida eterna. ¿Me ha entendido? Eso es nuestro trabajo. Pero muchas veces duele, ¿no? La palabra del Señor es como martillo. Nosotros somos trozos. Entonces, para nosotros podemos cambiar como harina fina, debemos que el martillo debería que, ¿no? Hacer esto, golpea, pum, pum. Mucho, sinceridad, duele mucho. Pero aunque así, tenemos que soportar, tenemos que niegar a sí mismo. Muchas veces, después de recibir salvación, sea 1 año, 2 años, 5 años, muchas veces pensamos la cosa solo por nuestro pensamiento, como los niños. Pero el Señor nos ha dicho que debemos que crecer como adultos. En aquel momento podemos ser discípulos de Dios. Me ha pasado mucho, ¿no? Algunos hermanos me han dicho, evangelista, por favor, antes de 1 hora y media tengo que terminar. ¿Por qué nosotros podemos negar a sí mismos? Porque Jesucristo a sí mismo ha negando, ¿no? Jesucristo no quiere crucificarse, pero por la voluntad de Dios fue obedecido. Fue obedecido la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos seguir a Jesucristo. Niegan a sí mismo. Y tomando nuestra cruz es para que seguir a nuestro Señor. No como los niños. 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fue hombre, dejé lo que era de niño. Entonces debemos que crecer. Muchas veces pensamos como niños, pero nosotros a través de la palabra crecemos, ¿no? Y poco a poco seremos como discípulos de Dios. Somos nueva criatura. Tenemos que dejar las cosas antiguas. 2025 ya terminó, ¿no? Terminado. Estamos año nuevo, 2026. Por eso, nuestro propósito de nuestra iglesia este año es San Mateo capítulo 28, versículos 19 a 20. Primeramente, para los salvos, nosotros debemos que evangelizar a más personas para que ellos puedan recibir la salvación. Y luego, asimismo, debemos que convertirnos como discípulos de Dios, del Señor, no es invitados, no es la vida religiosa, sino con toda mente participando en la iglesia, sirviendo al Señor, siguiendo al Señor. Y también para que ayudamos, ¿no? Enseñarnos más hermanos para que ellos también puedan crecer su fe y sería discípulos de Dios.
una palabra discípulo muy difícil de entender, pero podemos decir servidores. Servidores. En la iglesia faltan muchos servidores. Entonces, si un hermano te puede recibir salvación, no quiere servir al Señor, entonces no puede crecer. No puede crecer. Según tiempo, vamos a terminar aquí. Y semana que viene vendrá Pastor Moon. Y otra semana y continuamos a aprender el mismo tema. Espero que en el año 2026 todos los hermanos podemos reunir como uno, ¿no? Aunque es difícil llevando la vida cristiana, aunque muchas veces cansado, aunque muchas veces no entendemos, pero más importante, debemos reunirnos juntos. Permanece en la iglesia, amando uno con otros, sirviendo unos con otros y sirviendo al Señor. En aquel momento, Dios nos hace crecer. Por eso, entre nosotros habrá más almas, puede recibir la salvación. Entonces, todos los hermanos son tan preciosos, ¿no? Por eso, en 2026, nosotros crecemos juntos. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a terminar con una oración. Oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por medio de la palabra de hoy, nos ha enseñando. Nosotros, después de recibir salvación, debemos convertirnos como discípulos de Dios. Entonces, debemos seguir el paso de Jesucristo y servir a nuestro Señor, servir a los hermanos juntos, para que nosotros podamos trabajar juntos por tu evangelio. Nosotros, en el año 2026, todos los hermanos de la Iglesia Mérida, todos son preciosos ante de Dios. Entonces, Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros crecemos juntos en la Biblia, en la palabra, en la iglesia. Y también entre nosotros, algunos hermanos y hermanas están pasando dificultades, sufrimientos, tentaciones, pero nosotros sabemos que tú eres todopoderoso, tú puedes solucionar todos los problemas de nosotros. Aunque algunos problemas, Dios un momento no nos soluciona, pero a través de esas situaciones, Dios quiere que nosotros crecemos, superamos esa situación, entonces seguiremos a nuestro Señor Jesucristo. En 2026 queremos evangelizar más evangelio a las personas, para que ellos puedan recibir la salvación, pueden ser discípulos de Dios. Entonces, ayúdanos cada uno de nosotros. Y también algunas personas, los hermanos están pasando enfermedades. Dios, tú eres sanador y sanas antes posibles. Hoy también te damos la gracia que nos ha guiado tu palabra para que nosotros podamos entender tu palabra. Queremos ser hacedores de palabra para que seguiremos juntos con nuestro Señor Jesucristo. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.